Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Durante los últimos segundos, miró fijamente hacia adelante y luego, cuando el locutor gritó «ahora», y se produjo este tremendo estallido de luz, seguido poco después por el profundo rugido de la explosión, su rostro se relajó en una expresión de tremendo alivio. Un tremendo alivio al contemplar la muerte, destructora de mundos. Es un signo de serenidad, una convicción de rectitud. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. En esta ocasión estoy con Jorge. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión queremos hablar de este personaje que se ha vuelto popular debido a esta película de Oppenheimer. Lo que acabo de leer hace un rato, estas líneas están describiendo la reacción que tuvo este personaje cuando vio la prueba Trinity, esta prueba nuclear. Y a mí me parece bastante interesante ver la paradoja que se muestra ya de ahí, de cómo reaccionó este personaje. Y creo que muestra él, pues en toda esta historia que nos muestran de la película y cómo él reaccionó ante diversas situaciones y cómo afrontó sus problemas específicos, muestran, creo, la convergencia de muchísimas situaciones, de muchísimas cosas y bastantes paradojas que creo que se hacen bastante visibles acá. Cómo puede haber un tremendo alivio al contemplar la muerte o esta destrucción de mundos, este poder tan tremendo. Pues vamos a hablar de estas cosas que se suscitan a partir de Robert Oppenheimer, que es el personaje que nos convoca hoy. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este? Pues me da alivio que pienses un poco lo mismo que yo, porque yo tengo también una lectura en ese sentido de que efectivamente su emoción, por así decir, que la emoción que le produjo este estallido, esta situación devastadora o que anunciaba una devastación posible, pues tiene que ver justamente con el descubrimiento, digamos, con el develamiento de un secreto del universo, vamos a ponerlo de esa manera. Es el alivio que le produce, o la satisfacción incluso que le produce a un científico, pues, tener éxito. Ajá. Esa es la cuestión, me parece. Más allá de la carga moral, de la carga ética que pudiera tener un resultado, pues fue un científico que buscó el éxito y, pues, digamos que le arrancó un secreto a la naturaleza y, pues, eso, desde luego, entiendo, puede producir una enorme satisfacción. De hecho, se dice que hacia el final de su carrera, ya cuando él estaba, pues, observando, pues, distintos proyectos y estaba reconociendo cómo avanzaba la ciencia, él, y que esta tenía consecuencias morales también muy específicas, muy identificables, él juzgaba que era, pues, poco práctico a veces, ¿no? Uh-huh. O sea, no juzgaba si era malo, si era bueno el envenenar a la población, por ejemplo, si era bueno o malo pues desarrollar la ciencia para efectos de destrucción y devastación, sino sus observaciones iban en el sentido de lo técnico, uh-huh, de que pues convendría muchas veces retrasar ciertos proyectos, por ejemplo ese de envenenar a una población a partir de residuos nucleares. Exactamente. Uh-huh. Y dice, no, vale la pena mejor retrasarlo porque pues es un proyecto un poquito complejo y nos va a tener resultados imprácticos. Uh-huh. Sí, yo creo que una de las cuestiones acá que resultan tremendamente difíciles de entender es cómo alguien que mostraba bastantes signos de conciencia moral e incluso de compromiso con ciertas causas. Este tipo tenía pues interés por ejemplo, apoyar movimientos políticos. Parece ser que daba donativos a causas, por ejemplo,
a causas comunistas, a causas de luchas sociales, a causas por ejemplo, creo que donó a varios grupos españoles que eran pues insurgentes y es decir, tenía conciencia hasta cierto punto más allá de la ciencia, es decir, tenía intereses éticos, morales, políticos, asistía cuando era estudiante a varias reuniones de pacifistas y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo alguien con ese perfil, y que aparte era algo aparentemente genuino según las personas que lo conocieron, cómo alguien con ese perfil podría haber actuado de una forma tan fría y tan profesional, por decirlo de alguna manera, delante de la producción de la, hasta en ese momento, arma más poderosa que habría conocido el ser humano, bueno, hasta ese momento, ¿no? Entonces, resulta ahí bastante complejo y creo que pareciera, yo creo que es una de las lecturas que todos podemos hacer cuando vemos la película y lo vemos a él, cómo actúa y cómo se comporta, parecería que fuese en algún punto ingenuo al dejarse llevar por su trabajo y por querer buscar un éxito académico o científico o técnico, y que luego cuando se dio cuenta de sus consecuencias, de las consecuencias de sus actos, pues se habría arrepentido y se habría hecho, pues eso, una persona miserable por el hecho de no haber sabido ver las consecuencias de sus actos, y entonces parecería que pues era ingenuo y además hasta cierto punto estúpido. Es decir, no entender las proporciones de lo que estaba haciendo. Alguien que era quizá una de las pocas personas del mundo que podía entender lo que estaba pasando, pues parece poco probable, es decir, parece algo poco creíble. Pues entonces, ¿qué tipo de personalidad podemos extraer de acá? Es decir, ¿realmente estamos ante un ingenuo? Personalmente no lo creo. No. Y tampoco creo que estemos delante de una persona estúpida. ¿Me explico? Es decir, delante de alguien tonto que actuó simplemente por impulso o por quedar bien o por ambiciones más cotidianas. No creo que sea el caso, y creo que es lo interesante que podemos empezar a discutir acá, de que cómo este señor logró articular todo un pensamiento moral que hace que sus acciones cobren sentido, más allá de una lectura, digamos, superficial o simplona que pudiéramos hacer como estas que acabo de citar. Claro, sí, definitivamente, pues sí, merece una segunda mirada, no Sí. es simplemente decir que pues un proceder fue incorrecto o correcto, pues a partir de lo que se sabe solamente por superficie, ¿no? Y yo creo que sí, estamos ante una personalidad muy compleja y un hombre, sabemos, muy culto, bastante versado en diferentes áreas. Y yo diría que sí, efectivamente, pues fue un científico que pues estuvo comprometido con el conocimiento que tenía de lo que sucedía en aquella época, y pues no contento con ello, pues se preocupó permanentemente por seguir estudiando y por seguir leyendo. Y de hecho podríamos identificar al menos esos dos momentos en su vida intelectual, por así decirlo. Uno, el que tiene que ver con su cercanía con Félix Adler, ¿no? Decíamos por ahí que tenía pues esta filiación con buenas causas y demás, y pues había un compromiso ético venido incluso de su tradición judía. Pero en otro momento también, pues, y por su misma preocupación intelectual, pues eso lo hace acercarse a otros textos. Lo hace acercarse, por ejemplo, a textos del hinduismo, incluso a grado que podríamos reconocer incluso un hinduismo en Oppenheimer, y creo que ahí podríamos pues sacar bastante reflexión, ¿no? Sí, eso la verdad es que llamó mucho mi atención, de que el tipo parece haber estudiado, no solamente fue lector del hinduismo, sino que parece que estudió eso. Tuvo un profesor que es el traductor, de hecho, de la Bhagavad Gita, que déjame ver cómo se llama, déjame recordar. Por cierto, quiero hacer, Ryder se llama su profesor, sí. su apellido, y él tradujo este texto. Y él, Oppenheimer, sabía además leer el sánscrito original con el que estaba escrito el texto, y pues conocía bastante bien también la traducción de su profesor.
Bueno, quiero hacer, la verdad, recomendación de este texto que se llama El Gita de Oppenheimer. Sí. Este es un texto que fue publicado en el año 2000 y escrito por James E. Hilla. Entonces, la verdad que fue bastante completo el texto para entender bastante bien, pues, hasta qué punto pudo haber influido en la personalidad de Oppenheimer este texto, ¿no? Porque la hipótesis con la que este texto lee a la personalidad de Robert Oppenheimer es diciendo que es como si Oppenheimer hubiese basado su moral, sus decisiones personales alrededor de su carrera y especialmente alrededor de su carrera atómica o de su papel en el desarrollo de la bomba atómica. Es como si hubiese basado esa parte de su vida en lo que Arjuna, o Arjuna, no sé cómo se pronuncia, que es el personaje protagónico del Bhagavad Gita, tal y como él se comporta y cómo él de alguna manera recibe sabiduría por parte de Krishna en este caso. Y pues es interesante tratar de comparar el personaje de la epopeya sagrada de los hindúes con la personalidad de Robert Oppenheimer, ¿no? Y sí, justo en esta película se hace mención de esta frase, ¿no? Me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, ¿no? Esta frase que pronuncia Krishna, que es bastante interesante, ¿no? Porque es un momento en el que está tratando de inspirar a Arjuna, ¿no? Y es casi como si Oppenheimer estuviese diciéndosela a sí mismo, ¿no? Como si... pero bueno, ahí hay bastantes cosas interesantes, ¿no? Cómo entender esta frase especialmente me parece muy controversial. Es decir, creo que en la película se le da un tono como de pesadez, ¿no? Es decir, casi como me he dado cuenta de lo que he hecho. Me he dado cuenta de que me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. Casi haciendo eco o conectándola con la frase que dice luego después Oppenheimer de tengo las manos manchadas de sangre. Entonces pareciera que esta frase se trata de eso, de un asunto de remordimiento o de un asunto de darse cuenta del mal que ha traído al mundo, sí, por decirlo así. Sin embargo, dentro de la epopeya, que esto fue para mi sorpresa, en realidad esta frase es algo que Krishna le dice a Arjuna como para motivarlo y para hacerlo caer en el error que consistía el hecho de no participar en la guerra a la cual estaba llamado a participar Arjuna. Así es. Entonces, básicamente, sería casi como pedirle que cumpla con su deber, pedirle que cumpla con su fe y pedirle que cumpla con su papel, digamos, en el conflicto en el cual está involucrado. Por lo tanto, no es tanto una frase de arrepentimiento, sino una frase de motivación, como decir, sí, he logrado esto, pero es que este es mi deber. Exacto. Pero es que este es mi papel. Es decir, no parece, al menos desde el punto de vista de la epopeya, que esta frase sea una de arrepentimiento, sino más bien una frase que reafirma cómo cada quien tiene que cumplir con lo que los hindúes llaman el dharma, ¿no? Es decir, con su deber. Sí. Y en este caso, el deber de Oppenheimer parecería que es haberse convertido en eso, en ese destructor de mundos, sí, o en la muerte en este caso, ¿no? Es decir, y verlo desde ese punto de vista, creo que hace sentido, digamos, haber visto cómo Oppenheimer estuviese aceptando algo así como su destino, de decir, pues esto era mi labor, mi tarea, y he cumplido. Uh-huh. Yo creo que el hecho de que en el momento de la prueba Trinity él haya recordado esta frase puede significar algo por el estilo, ¿no? De que totalmente he cumplido con mi deber, sí, y este era mi deber, ¿no? Convertirme en la muerte, convertirme en destructor de mundos. Exacto. A mí me dio muchísima perspectiva, la verdad, entender de dónde viene la frase y cuál es el contexto. Me hizo entender un poquito más por qué podría haber sido interesante para Oppenheimer recordar esta frase. Sí, el texto que mencionas y que yo asimismo recomiendo de revisarse, que es el Gita de Robert Oppenheimer. Uh-huh. Pues ahí el autor intenta pues desmenuzar la idea de qué le diría el Bhagavad Gita, uh-huh, a un físico nuclear. Exacto. ¿Qué le dice este texto antiquísimo
a un científico que está haciendo ciencia en el siglo XX. Es muy interesante. Y sí, creo que las 3 enseñanzas que el autor de este texto tomó Oppenheimer de este texto antiguo, son 3, y ya mencionabas uno, que es el deber, ¿no? Uh-huh. Es algo así como la conformación de algunos, la conjunción de algunos elementos que van formando el Dharma, que es pues algo así como una moral principesca, una moral heroica, una moral de castas, de diferenciación de lo que le compete a uno y lo que le compete a otro en una comunidad determinada. De hecho, lo dice así: el Dharma serían pues esos privilegios, esos deberes y esas obligaciones de un hombre, y algo así como su estándar de conducta como miembro de una comunidad en una particular etapa de su vida. Uh-huh. Yo pienso a Oppenheimer como pues una persona que estaba viendo todos los puntos de vista posibles, que estaba perfectamente consciente del lugar que estaba asumiendo ante la ciencia, ante la historia, ante la política, y finalmente tuvo la posibilidad de decidir. Y esa decisión, pues me parece, va de la mano de este texto. Uh-huh. Porque incluso se dice que este libro lo tenía entre sus cosas, entre sus... de cabecera. Ajá, pues. Sí, o sea, junto a sus instrumentos de trabajo, digamos, estaba también este libro, pues que lo guió, ¿no? Como un cuerpo filosófico de conceptos que le permitió enfrentar, pues, decisiones éticamente difíciles, ¿no? Uh-huh. Entonces, decíamos, es el deber, en primer lugar, lo que Oppenheimer destaca de este texto, luego tal vez el destino, el de asumir las consecuencias que traiga una decisión, y un tercer elemento sería el de la fe, uh-huh. El de tener devoción por algo más grande, ¿no? Que pudiera ser tal vez la ciencia, que pudiera ser un evento de verdad, uh-huh. digamos. Sí, es útil traer a cuento algunos conceptos. Sí. O la propia sabiduría hindú, ¿no? Por decirlo así. Tenerle fe que ahí hay algo, pues, uh-huh. de sabiduría y exacto. Que vale la pena seguirlo, ¿no? Así uh-huh. es. Por ejemplo, pienso en este concepto de Ereignis, uh-huh. este concepto heideggeriano, de un evento de verdad. ¿Qué sería un evento de verdad? Bueno, estar en condiciones de ver algo y de algo, digamos, en términos de universo, en términos de lo que acontece como humanidad o ante nosotros como humanidad, y pero que no acabamos de comprenderlo del todo, ¿no? Entonces, claro que el desarrollar una bomba, un arma de estas características, pues definitivamente dice algo de lo que podemos hacer en este planeta, ¿no? Entonces, es una verdad aterradora, desde luego, pero es la verdad que ya había mostrado Krishna. Uh-huh. Entonces, de alguna forma es esto, ¿no? Esa bola de fuego que surge en la explosión de la bomba en el proyecto Trinity coincide con esa aparición celestial de Krishna, ¿no? Y pudiera ser muy interesante a nivel simbólico esta asociación, porque esta bola de fuego y la destrucción, y esta onda expansiva, uh-huh. ¿no? Este evento simboliza el poder destructivo de la tecnología nuclear y la capacidad de la humanidad para causar devastación uh-huh. a una escala sin precedentes. Entonces, pues, otra idea, ¿no? Aquí a discutir o a poner sobre la mesa. La verdad no siempre es luminosa, no es siempre conveniente, sino que a veces adquiere la forma de un horror. Uh-huh. Sí, creo que estas 3 deberes que comentas, o estas 3 grandes lecciones que se siguen del Bhagavad Gita, son como muy interesantes, ¿no? O sea, cómo pueden articular la vida de una persona, ¿no? Es decir, cómo pueden dictarle cómo mantener de algún modo su conciencia tranquila en un evento tan profundamente Exacto. Importante como el que le tocó vivir a este tipo. Y me encanta cómo describe el autor de este texto, James Higuilla, cómo se adaptan estas 3 enseñanzas del Bhagavad Gita a la vida específica de Oppenheimer. Y dice,
sobre esto del deber, el destino y la fe. Dice, Oppenheimer creía que tenía un trabajo que hacer. Además, que debía hacerlo solo porque era su trabajo y no porque pretendía obtener algún resultado en particular. Y además de esos dos preceptos, creía que seguir estos principios traería una medida salvadora de serenidad a su existencia. Es decir, que así de algún modo iba a lograr su tarea, su principio, y que con eso iba a estar tranquilo, que con eso iba a estar satisfecho con su propia vida, digámoslo así. Entonces resulta, insisto, bastante interesante tratar de preguntarnos cuál era ese trabajo que Oppenheimer creía que tenía que hacer, que estaba convencido que tenía que hacer, y si estamos de acuerdo o no, por ejemplo, con esa idea, ¿no? Es decir, que esto coincide bastante, me parece, con esta idea de pensar que el trabajo tiene algo así como la capacidad de darle sentido a la vida, ¿no? Oh, sí. Que es una idea que me parece que en los tiempos actuales parece difícil de comprar, parece difícil de entender, de cómo el trabajo tendría que darnos, pues eso, algo así como una serenidad, como un sentido de la vida, un sentido de la existencia. Y aparentemente este señor Oppenheimer habría encontrado en la paradójica tarea que le tocó hacer, que fue en este caso el desarrollo de la bomba atómica, habría encontrado un sentido de serenidad y de tranquilidad. Es tremendamente extraño cómo la misma persona que de algún modo habría dicho que tenía las manos manchadas de sangre pudiera llevar o sobrellevar esa carga pensando de alguna manera con serenidad. Es decir, si realmente logró esa serenidad que aparentemente habría buscado a través de haber utilizado las bombas, pues parecería que estaríamos frente a un cínico, ¿no? Frente a un sádico hasta cierto punto, alguien que, ¿cómo logras dormir tranquilo si dices que te preocupa haber tenido las manos llenas de sangre? ¿Cómo dices dormir tranquilo y dormir, o más bien con la satisfacción de haber cumplido con tu deber? Es decir, conciliar esas dos cosas parece algo totalmente difícil de lograr. Y pues, insisto, la hipótesis de que Arjuna sigue un camino bastante parecido que el que tuvo que seguir Oppenheimer, pues hace bastante lógica, me parece, hace bastante sentido para entender por qué esto puede pasar, ¿no? Sí, hay un claro paralelismo, pues claramente planteado a partir de propio Oppenheimer, ¿no? Con este personaje, este príncipe, Arjuna, que el contexto de la historia es más o menos que hay una disputa entre familia. Parece ser que un hermano de Arjuna quiere pues quedarse con el reino. Y pues algo que no lo puede permitir Arjuna, no por cuestiones de simple poder, sino que al parecer hay una ley que así tendría que seguirse. Entonces hay no solamente pues la participación de este hermano, sino de una serie de familiares que se alzan en armas, digamos, contra este príncipe y pues le disputan el reino. Y la situación es ahí que se aparece Krishna con la intención de eliminar cualquier sesgo de desconfianza que pudiera tenerse respecto de sí, para pues finalmente enfrentar a su familia, ¿no? Él tiene un dilema moral en el sentido de que pues no quiere lastimar, no quiere herir, no quiere matar. No quiere entrar a la guerra. No quiere entrar a la guerra, ¿no? Pero Krishna lo disuade y le dice pues que es su deber, justamente. Y lo entiende perfectamente, como lo establece la sabiduría hindú, y pues el mensaje es claro. Tú debes pelear, le dice. Exacto. Y en ese sentido, para Oppenheimer es igualmente claro lo que tiene que hacer. Así como fue correcto para Arjuna matar a sus amigos y familiares en una disputa sobre un reino, ¿por qué habría de ser incorrecto para Oppenheimer construir un arma que matara alemanes y japoneses que estuviesen en la disputa por el gobierno del planeta? Entonces esa es la lógica de esta situación y la enseñanza y el aprendizaje que él toma de ese texto antiguo. Claro. Para insistir en el contexto porque, insisto, me parece a mí bastante interesante estas
pues el contexto del Bhagavad Gita, de cómo pues hace entendible el personaje de Oppenheimer. Como bien decías, el contexto es ese, ¿no? Que mencionabas, de que Arjuna no quiere entrar en la guerra y Krishna va y le dice por qué debe participar, ¿no? Y me parece, el autor resume en 3 los argumentos principales que usa Krishna, ¿no? El primero, el que mencionabas, es de que Arjuna es un soldado y que por lo tanto simplemente su deber es luchar, su deber es participar en la guerra. Es decir, es tu dharma, Arjuna, no reniegues de tu dharma. 2, es Krishna y no Arjuna el que determinará quién es el que vive y quién muere. Es decir, no debería de pesar sobre él, no debería afligirle esa decisión porque él no la está tomando. Él simplemente estaría cumpliendo con su deber al luchar. Y 3, en última instancia, lo más importante es la devoción a Krishna. Y por lo tanto, lo que salvaría a Arjuna, lo que salvaría el alma de Arjuna, es la fe a Krishna. Es decir, creer en eso que Krishna le está diciendo. Y en ese momento, cuando Arjuna, al escuchar a Krishna, se convence de lo que le está diciendo, le pide, antes de hacerse partícipe de la guerra, le pide ver su forma divina a Krishna, ¿no? Que porque él estaba pues como una persona en un cuerpo de una persona y le pide a Arjuna ver su verdadera forma, ¿no? Por decirlo así. Y Krishna concede y le muestra la visión de su verdadera forma, ¿no? Y es ahí donde aparece esta imagen interesante que pues a mí me parece que es inquietantemente parecida a lo que pasa con la prueba nuclear. Porque, pues, la traducción de Ryder sería más o menos así, ¿no? 1000 soles simultáneos surgiendo en el cielo podrían igualar ese gran resplandor. Con esa gran gloria compite. Y Arjuna dice, el asombro lo invadió, sus cabellos se levantaron, inclinó la cabeza, humildemente levantó las manos juntas y adoraron a Dios, es decir, en este caso a Krishna, ¿no? Y es donde Krishna ya le dice a Arjuna: muerte soy y mi tarea actual es la destrucción. Es decir, me he convertido en el destructor de mundos, en la muerte, en el destructor de mundos, ¿no? Esta frase que se repite y que viene a la mente de Oppenheimer cuando ve la prueba nuclear. Claro. Y es tremendamente interesante cómo acá, al que estamos viendo construir la flecha atómica, es a Oppenheimer. Y cómo ese resplandor, que inicialmente, pues yo creo que cualquiera de nosotros se habría aterrado de ver algo tan terrible, tan profundamente destructivo, pues Oppenheimer habría visto cumplido o satisfecho el deber técnico por el cual estaba trabajando. Y en ese sentido, podríamos entender que la posición de Oppenheimer era la misma de Arjuna. Estar viendo a esa figura divina ante la cual tenía pues puesta su fe y ante lo cual él quería pues actuar, y en ese momento, al ver su forma desplegada o su forma, digamos, más abierta, su forma divina, pues habría entonces reconocido pues que su dharma de algún modo estaba cumplido, satisfecho, habría encontrado el sentido de su vida. Insisto, viéndolo desde esa perspectiva, hace sentido ver por qué entonces lo que leía yo en un principio, de que Oppenheimer habría visto con serenidad y con alivio ese resplandor monstruoso. Entonces ahora entendemos que lo que él estaba viendo era simple y llanamente su deber cumplido. Así es. Y eso es, me parece, no sé, personalmente me parece tremendo. No, está brutal. Tener la capacidad estoica, en mi opinión, de suspender tus necesidades éticas o morales y simple y llanamente hacer caso a tu deber y a tu trabajo. Eso podríamos pensar que es lo que hace que Oppenheimer haya podido ver eso con alivio y con serenidad. De otro modo, no se entiende cómo no estaba aterrado, ¿no? Es decir, porque, insisto, yo escucho, no sé, los cohetes y me asusto. Ahora ver un petardo a mí me espanta. Ahora ver ese estallido monstruoso debe haber sido algo terrorífico.
y verlo con serenidad. A mí la verdad es que eso sí me sigue estremeciendo, cómo eso pudo haber pasado. Claro. Y no sé, quizá es simple y llanamente haber visto funcionar su aparato. Sí. Me parece increíble, pero la profundidad que nos ofrece la historia del Bhagavad Gita, creo que no es para nada desdeñable. Creo que es bastante interesante. Cómo casan bastante bien la figura de Arjuna viendo a Krishna y cómo casa con Oppenheimer viendo a Trinity, ¿no? Viendo claro, la explosión. sí. Pues este resplandor de Dios no es otra cosa que la maravilla de la ciencia, ¿no? Sí, esa es otra, sí. Esa es una cuestión, o sea, creo que es la cuestión que salta rápidamente a la vista, ¿no? Tiene un montón de implicaciones, podríamos incluso hasta divinizar la ciencia actual y sentirnos instrumentos de esta divinidad, y en ese sentido, pues, creer que estamos haciendo el deber y que este no solo es deber, sino que es bueno hacerlo, ¿no? Y sí, yo también creo eso de que no es el terror precisamente lo que invade a Oppenheimer luego de haber creado esto, sino una serenidad, un alivio, una satisfacción, que en el fondo es una satisfacción de saber que hay algo más y para lo cual sirves. Creo que puedes entenderse de esa forma. Es decir, ya lo decía al inicio, la satisfacción del científico y de arrancarle algo así como un secreto a la naturaleza y poder decir cómo es que funciona algo, es lo que está ahí presente en esa emoción. Y esto a mí también me trae a la memoria esta gran frase, ¿no? de que es tan discutida de Heidegger sobre la ciencia, que dice que la ciencia no piensa, ¿no? Esta frase tan curiosa. En este caso creo que parece adaptarse también, porque Oppenheimer, al haber aceptado ese dharma que tenía, es decir, soy un físico, soy un científico, no soy un político, tampoco soy un soldado. Por lo tanto, lo que puedo hacer, lo que debo hacer, es concentrarme en resolver este problema técnico, que es la construcción de la bomba, y las decisiones políticas y las decisiones militares le corresponden a otras personas, ¿no? Es algo parecido a su dharma. Perdón. Exactamente. Y es algo parecido a lo que hace Arjuna, ¿no? De decir, pues es que tú no estás decidiendo quién va a vivir o quién muere. Esa es la decisión de Krishna. Por lo tanto, tú no te aflijas por ese tipo de cosas. Y es algo que parece ser que Oppenheimer logró ver con mucha claridad, ¿no? Hasta dónde llegaban sus competencias, hasta dónde llegaban sus capacidades como científico, y que no dejó o no permitió que sus ideas políticas invadieran o hicieran de él un peor científico, ¿no? Entonces, a mí me parece tremendamente interesante hacer ver que en ese sentido las decisiones o las finalidades con las que él estaba actuando no eran, aparentemente con esta explicación, no eran, insisto, ni políticas, ni éticas, ni morales. Simplemente él estaba actuando como una herramienta. Exacto. Estaba actuando como debería, en principio, actuar la ciencia. Es decir, conocer por el simple hecho de querer conocer. Resolver un problema técnico por querer resolver un problema técnico. Y luego acá viene la gran paradoja o la gran contradicción. ¿Estamos haciendo bien o mal? Esa era una pregunta o una discusión que a él, desde su perspectiva, no le correspondía decidir, no le correspondía ni siquiera pensar. Y esa forma de verse a sí mismo como científico y como alguien que simple y llanamente tenía que cumplir su tarea técnica, es algo que incluso contrastó bastante con la perspectiva que tenían sus colegas. Es decir, los colegas de Oppenheimer casi todos quisieron oponerse a la utilización de la bomba, casi todos quisieron detener en algún momento el desarrollo de la bomba, y hubo varios momentos en los que se quiso hacer activismo dentro de los científicos del proyecto Manhattan para detener la implementación de la bomba. Y él, Oppenheimer, fue uno de los principales, pues sí, además de que era el director del proyecto, él le dijo o les decía a sus colegas que esa era una decisión que no les correspondía,
que ellos no tenían la formación, ni la perspectiva, ni tampoco la información suficiente como para tomar decisiones ni militares ni políticas. Que su trabajo ahí era simple y llanamente científico. Uh-huh. Y que tenían que, por lo tanto, autolimitarse o autocensurarse para que se quedasen solo dentro de sus competencias, solo dentro de sus tareas, de su dharma, ¿no? Hasta cierto punto. Y vuelvo al punto, me parece tremendamente difícil lograr esa altura moral, en mi opinión. Exacto. De entenderlo de esa forma y no involucrarte con eso. Pues, sí. Aparte es difícil de entender cómo es que logras reprimir esa sensación o esa voluntad de querer influir en el modo en el que va a ser usado ese aparato, ¿no? Y a mí me hace recordar, no sé si lo conoces, el experimento de Milgram, que es un experimento que se hace muy a menudo para medir hasta qué punto somos realmente éticos o morales los seres humanos. Y el experimento de Milgram consiste, ya lo he comentado en otro episodio creo, consiste este experimento en pedirle a una persona que apriete un botón y que dicho botón le va a dar una descarga eléctrica a otra persona en una habitación diferente. Y le van solicitando amablemente a la persona que vaya aumentando la intensidad de las descargas. Y conforme se acercan, pues ahí llegan a la descarga final, que es literalmente matar a la otra persona. Y lo sorprendente es que bastantes personas, un porcentaje bastante alto, creo que es más del 70% de las personas, llegan al chispazo fatal cuando se los han pedido amablemente. Es decir, usted continúe, por favor, y llegan a eso, ¿no? Parecería que si entendemos a Oppenheimer como alguien que simplemente estaba siguiendo instrucciones y nada más, pues entonces sería una persona bastante menos complicada de lo que estamos aquí hipotetizando, ¿no? Sí. Y sin embargo, creo que el personaje del que estamos hablando, que es Oppenheimer, tenía bastantes razones y conflicto dentro de las personas a las que dirigía, como para no haberse planteado realmente todas las implicaciones éticas que conllevaba su tarea, su trabajo. Es decir, no creo que simplemente haya sido alguien manipulado e influenciado por la situación en la que estaba. Sí, eso sería lo interesante de ver, de no entender a Oppenheimer como un mero soldado, uh-huh. Porque efectivamente era pues más que eso, o podríamos imaginar que era mucho más que eso. Y pues, dado que no era un simple instrumento o no simplemente atendía órdenes, pues podríamos decir que no es una mera banalización del mal, en el uh-huh. sentido de Arendt, que menciona también, ¿no? Esa cuestión. Sí. No, creo que no es exactamente lo mismo, y creo que aquí estamos ante una situación más compleja, uh-huh. y ante un personaje que tenía efectivamente una posición filosófica ante las cosas, y que en función de ese cuerpo de principios y esa actitud filosófica ante las cosas, pues se comprometió de la forma en que lo hizo. Uh-huh. Es decir, insisto en esta cuestión de que no era que él tenía perfecta conciencia de lo que estaba sucediendo y de la participación que tenía eso en la ciencia, en la historia, en la política, y pues tan es así que pues cambió el ritmo de las cosas para siempre. Sí, y eso, aquí estoy viendo otra nota que me interesó del texto, a propósito de esto de ser instrumento y de no complicarse de serlo, ¿no? Y de no sentirse mal por ser instrumento de otra cosa más fuerte. Krishna le dice a Arjuna: contempla en mí al asesino activo de estos hombres, están muertos por mí, sé tú el instrumento. Es justamente lo que le dice Krishna para disuadirlo de que pues se enfrente a su familia, porque pues es lo que le toca, uh-huh. según su estatus social y demás. Eso me parece increíble también. Vuelve a plantearnos, yo creo, la dicotomía acá de qué papel tiene la ciencia en la sociedad. Es decir, ¿es la ciencia un mero instrumento? Y por lo tanto, las decisiones que se hacen con ese instrumento
no son científicas, es decir, no pueden seguir un criterio igualmente científico. Es decir, la razón que desarrolla este gran instrumento que es la ciencia es ella misma siempre algo así como una especie de esclava de la política. Es decir, parecería que esto es lo que está solicitando Krishna. Sé tú el instrumento, parecería que eso es lo que Oppenheimer decidió ser finalmente, ¿no? Sí. Que la ciencia sea un instrumento militar y un instrumento político y un instrumento del capital y un instrumento de todas estas cosas, hace bastante difícil pensar cómo la ciencia no tendría que elevarse más bien a finalidades más altas que simplemente satisfacer las órdenes del político de turno, satisfacer las órdenes militares del contexto en el que se está aplicando y demás. Y obviamente tampoco seguir los criterios de las necesidades económicas de una sociedad o de una empresa. Es decir, parecería que en ese sentido la ciencia tendría que ser algo más que un simple instrumento. Pero ese prejuicio que tenemos de que la ciencia tendría que ser algo más, porque eso es lo que esperaba la modernidad. La modernidad esperaba que la ciencia nos trajera las soluciones a todos los problemas. Pero resulta que los verdaderos problemas ya no están en la razón y en el conocimiento, sino que están en quién está empuñando ese instrumento y para qué está utilizando ese instrumento. Y por lo tanto la ciencia parecería ser algo que simple y llanamente, pues eso, va a ser una herramienta, un arma o lo que sea que le pida a su amo. Pues en este caso, es decir, y el amo en este caso de Oppenheimer, pues era efectivamente el gobierno de los Estados Unidos. Y esto es una de las frases que por aquí aparece en el texto de Ihiya, que uno de los colegas de Oppenheimer decía que, pues sí, Oppenheimer era un hombre de fe, pero su Dios no era el Dios de las religiones, ni tampoco era el Dios de la ciencia, ni era la ciencia misma. Su Dios, el Dios que le daba órdenes y ante el cual él cumplía, era el gobierno. Y esto es tremendamente paradójico, ¿no? Es decir, realmente él logró serenidad y paz para su alma siguiendo las órdenes de digamos, Dios, de este jefe, pues, en todo caso. Sí. Y esto revela hasta qué punto y en qué papel está la ciencia actualmente, ¿no? Está la ciencia, pues, prácticamente al servicio de su amo. Y en este caso, en el caso de Oppenheimer, parecería que eso fue el papel que tuvo que cumplir y su dharma, por decirlo de alguna manera. Y vuelvo al punto. No sé hasta qué nivel estemos todos más o menos de acuerdo con que ese sea realmente el dharma de la ciencia. ¿Realmente para eso nos sirve la ciencia? ¿Para cumplir los caprichos de la ideología de turno? ¿Para cumplir los caprichos del capital, de la política? ¿Es eso realmente su finalidad última, la de la ciencia? ¿O no podría más bien ella buscar dar respuesta a qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Creo que estas preguntas que estoy haciendo son las que aparecen o debieron aparecer ante la figura de Oppenheimer, que creo que él tomó la decisión y vivió de acuerdo con la idea de que la ciencia tenía que someterse. Y esto a mí me vuela la cabeza, la verdad. Sí, no, estaba demoledor. Sí. Muy intenso ese planteamiento. Pero... que, de hecho, si me permites, lo cito, o sea, para ser un poco más insistente en esta sumisión que Oppenheimer pensaba, y él dijo, parece ser que fue en noviembre de 1945, si eres un científico, no puedes detener tal cosa. Si eres un científico, crees que es bueno entregar a la humanidad en general el mayor poder posible para controlar el mundo y tratarlo de acuerdo con sus leyes y valores. Porque somos científicos, debemos decir un sí inalterable. Está hablando de la bomba atómica. Debemos decir un sí inalterable a esta bomba atómica porque somos científicos. A nosotros prácticamente está diciendo, no nos toca decidir qué hacer con la bomba. Y dice Ihiya, el autor que voy a citar, dice él, era el deber del científico, de Oppenheimer, construir la bomba, pero era deber del estadista, del político, decidir si usarla y cómo hacerlo.
Oppenheimer reconoció clara y repetidamente estos dharmas tan diferentes. No lo sé. Está muy fuerte. Sí. Sí. Creo que esto es una pregunta tremenda que tenemos que hacernos todos, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos de acuerdo con Oppenheimer acá? O sea, qué bueno que él encontró sentido a su vida a través de esta idea, pero a mí me parece tremendamente discutible asumir que tengamos simple y llanamente que ceder ante el estadista las decisiones de este calibre. Es decir, no sé hasta qué... Creo que él tenía una posición privilegiada como para poder incidir en esas decisiones y tomar decisiones políticas, y el abstenerse a usarla y el limitarse a sí mismo a ser simple y llanamente un científico, es que me parece tremendamente discutible, pero pues es que quizá es lo más lo más humano, no sé, lo más interesante. Es que tiene sentido en la cuestión de que es parte de una comunidad. Digamos que la ética que él emplea o la que asume es la de ser parte de una comunidad en donde todos tienen una función distinta. Y pues digamos, si lo que surge después de tomar ciertas decisiones o de asumir ciertos roles es el caos, pues así tendría que ser. Es lo que surge naturalmente de esta idea, ¿no? Es decir, si las cosas se van al carajo, pues puede ser también por una cuestión de que todos estábamos en una actitud de que todo eso fuese así. Uh-huh. Es decir, yo hago el bien y yo técnicamente resuelvo el asunto, lo que me corresponda, pero los otros también tendrían que hacer su parte. Y si esto no sucede así, pues entonces de alguna manera el destino estaba haciendo ya, estaba apareciendo en los elementos que constituyen la comunidad. Sí, y pienso, por ejemplo, también él mismo dice que cuando algo funciona técnicamente bien, técnicamente sweet, le dice, que técnicamente es dulce, es fluido, algo es agradable desde el punto de vista técnico, tú sigues adelante, no te detienes a preguntarte si es bueno o malo. Uh-huh. Ya después discutirás las consecuencias de esa acción. Entonces a mí me parece especialmente consistente. Yo no me atrevería a dar un juicio moral a su personalidad, porque creo que también él tuvo sus razones y su posición filosófica respecto de todo. Da mucho que pensar. Uh-huh. Y eso es lo interesante aquí. Pero creo que sí tuvo pues la posibilidad de resolver de una manera u otra, y pues lo hizo, ¿no? Pero es muy complejo. Pero creo que independientemente si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, o si nosotros hubiéramos hecho lo mismo o no, me parece tremendamente legítimo lo que él decide. Pues es decir, por ejemplo, decir, es que esa decisión a mí no me correspondía y yo hice mi trabajo. Uh-huh. Y yo obedecí. Y me hago responsable de haber hecho eso. Me hago responsable de haber hecho lo que a mí me tocaba y lo que a mí me correspondía. De lo otro no puedo hacerme responsable, porque no era mi trabajo, ¿no? Sí. Y si bien alguien podría decir acá que, bueno, es que eso es una postura relativamente comodina o bastante, no sé, ingenua, o no sé. Se podrían decir muchas cosas de si Oppenheimer se quería o no hacer responsable de lo que se había hecho con su bomba. Creo que de acuerdo con lo que se dice acá, podemos sospechar de que él, para poder lidiar con ese cargo que tenía, tuvo que entenderlo o verlo de esa manera, decir, simplemente estoy obedeciendo. Y mi trabajo no es decidir si uso la bomba o no, mi trabajo es construirla. Así es. Mi trabajo es hacerla real, es hacerla factible. Y en eso, y ahí me voy a quedar y ahí voy a encontrar la salvación, como dice Krishna, ¿no? Entonces, de hecho, hay otra cita que recuerda otras personas. Cuando le preguntaban en los juicios estos que le hicieron a Oppenheimer, él después se defendía de esa manera, diciendo, hice mi trabajo, que era el trabajo que se suponía que debía de hacer.
no estaba en un puesto de formulación de políticas en Los Álamos. Yo habría hecho todo lo que me pidieron, incluso fabricar las bombas con una forma diferente, si hubiera pensado que era técnicamente factible. Y Kempton, que era un colega de Oppenheimer, dijo que había en esas palabras un tono frío, despojado de todo ideal, excepto de las reglas de función. Es decir, este señor Oppenheimer habría aceptado un papel bastante funcionalista, pues decir que la ciencia, como ya dijimos, es nada más que una herramienta del político de turno, del jefe de turno, del empresario de turno, y que el papel del científico y por lo tanto de la ciencia que usa no es más que obedecer. Sí. Insisto, esa idea o esa forma de ver a la ciencia tiene que hacernos ver también cómo el proyecto de la modernidad está bastante lejos de haber aparecido todavía, ¿no? Es decir, el proyecto de la modernidad, ese que discutíamos en el episodio anterior, que les recomiendo escuchen, era que la ciencia fuese la que tomara las decisiones, que la ciencia adquiriera un rol gobernador de nuestras vidas, de nuestras sociedades, que a través del método científico pudiéramos encontrar las mejores maneras de hacer las cosas y lográramos tomar las mejores decisiones. Sin embargo, esta modernidad quedó relegada a un segundo término, quedó relegada a la simple labor de una herramienta, pues en la figura de Oppenheimer. Y perdón que te interrumpa, sí. Y justamente, digamos que no hemos podido salir de esa situación en que pues la ciencia habría de resolver todo, porque pues a lo mejor no hemos podido distinguir entre instrumento y arma, en la medida en que todo lo que funciona y que es técnicamente operativo puede ser también instrumento para dominar y para hacernos daño los unos con los otros. Entonces, en la medida en que pues no tengamos claro a nivel civilización, si tú quieres, cuál es la diferencia específica entre un instrumento y un arma, pues sencillamente no podríamos confiar en la ciencia para solucionar todos los problemas, porque pues, la solución implicaría pues esta distinción de inicio. Y me acuerdo de una película, La Llegada, de Arrival, que pues aparecen estos extraterrestres que tienen una forma de lenguaje pues muy peculiar, y justamente se da ese tema de que utilizan un signo que supuestamente significa arma, pero también tiene la connotación de instrumento. Y hay un conflicto de comunicación entre humanos y estos heptápodos, porque pues podría perfectamente el instrumento ser arma, o un arma pues ser algo pues que aluda a algo funcional y nada más, ¿no? Entonces pudiera ese ser un tema también a destacar. Qué cosas están simplemente para servir y solucionar problemas, y qué cosas están para eso, y en la interpretación, en la aplicación, en el abuso, ya encontramos un uso pues negativo, malo y pues devastador. Sí. Quiero insistir también con esta cuestión de hasta qué punto adquirió Oppenheimer una figura pues de frialdad como herramienta, casi desde esta postura, sí, desde este dharma, porque hay un dato, ¿no?, que a mí me resulta interesantísimo, porque en la película, insisto, aparece esta figura de Oppenheimer casi como apesadumbrado y traumado con la idea del uso que se le dio a su arma, a la bomba. De hecho, hasta se han hecho bastantes memes muy buenos de que Oppenheimer sorprendido de que su bomba atómica fue usada como arma. O sea, era algo lógico y era tremendamente natural pensar de ese modo, pero este dato creo que nos hace ver que la perspectiva de Oppenheimer era bastante más cruda y bastante más fría de lo que pudiéramos pensar al ver la película. Porque 2 semanas antes del lanzamiento de la bomba de Hiroshima, sí, Oppenheimer le dio a los militares instrucciones para que se aseguraran de hacer explotar la bomba a la altura adecuada y en las condiciones climáticas adecuadas, para crear el máximo daño por fuego y explosión.
2 semanas antes. Ujú. ¿Sí? Alguien con conflictos de conciencia no tiene sentido que haga este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que acá vemos a un personaje que ya no tenía una percepción de conciencia que le hiciera conflicto. Es decir, que él ya estaba entregado a obedecer y a que sus jefes, en este caso los militares y los políticos, lograran el mejor resultado posible. Y pues vuelvo al problema moral que eso implica, ¿no? Entonces podemos pensar a partir de esta perspectiva que Oppenheimer no era alguien con una moral compleja y demás, sino que era un cínico y que simplemente estaba luego fingiendo un conflicto moral que nunca tuvo para tener o para seguir teniendo influencia en la política o en la ciencia desde una postura más o menos purista, por decirlo de alguna manera. Yo creo, insisto, no es el caso y es un poco más compleja la figura de Oppenheimer, que estaba planteando estos detalles porque entendía que lograr los resultados mejores posibles era su tarea como científico. Luego, cuando intentó hacer política y trató de influir en el cómo la bomba debía ser utilizada y en cómo las decisiones de Estados Unidos tenían que ser tomadas, él trató de ir más allá de su papel técnico y de su papel científico, pero cuando tuvo que asumirlo, lo asumió por completo, ¿no? Que eso es un poco lo que hizo él acá, que asumió por completo su papel de científico y no le importaba ofrecer este tipo de detalles técnicos para lograr el mejor resultado posible, es decir, el máximo daño por fuego y explosión posibles. O sea, conflictos de conciencia, una persona que sea capaz de esto no tiene, creo que ninguno, pues, ¿no? Entonces sí, me parece que el personaje es bastante más complejo de lo que podríamos plantear en un inicio. Sí, porque tampoco sería pues muestra de un pragmatismo nada más, de hacerse una personalidad que lo pondría pues justamente, como diría por ejemplo Descartes o René Descartes, Ajá. que cuando se inventa esta cosa de la moral provisional lo hace única y exclusivamente para desarrollar su ciencia, para fundamentar su ciencia. Es algo muy parecido y no lo había pensado. Justo ahora también se puede establecer esa relación. La moral provisional en Descartes sería un poco lo mismo, el hacerse de una serie de elementos éticos para efectos de poder desarrollar su trabajo de la mejor manera. No meterse en conflictos con los gobernantes, no suponer nada, me parece que también es una regla por ahí, que no esté pues claramente expresado. En fin, no recuerdo los otros elementos, pero básicamente es para pues dedicarse a la construcción, a la fundamentación de su ciencia. Entonces también podría ser muestra pues de ese pragmatismo digamos extracientífico que al final de cuentas lo conduce al desarrollo de su ciencia y la construcción de esta. Podría ser. Sí, me parece, insisto, tremendamente curioso el papel de la ciencia, cómo se revela el papel de la ciencia en la figura de Robert Oppenheimer, Sí. ¿no? Porque, de hecho, hasta cierto punto, en mi opinión, los científicos colegas de él, como Teller y otros más, que estaban tratando de impulsar un movimiento anti armas nucleares y demás, me parece que hasta cierto punto ellos estarían, no sé hasta qué punto, más bien en ese momento pecando de ingenuos o de queriendo evitar hacer su trabajo como científicos. Es decir, creo que Oppenheimer logró ver cómo la conciencia y las preferencias morales e ideológicas de una persona no son parte de la labor científica, ¿no? Es decir, no hacen parte de lo que el aparato de la ciencia hace como un aparato, como un instrumento. Y esto nos revela más acerca de la esencia de la ciencia moderna. Nos revela mucho de cuál es el papel que tiene y de por qué, hasta cierto punto, no podría funcionar como gobierno. La ciencia no podría funcionar como gobierno porque no puede asumir criterios morales ni criterios ideológicos. Su función es otra, su función es distinta. Es decir, la ciencia hasta cierto punto, desde esta perspectiva que encarna Robert Oppenheimer,
es una ciencia que no es humana, es decir, que no implica las necesidades humanas, que simplemente es un aparato que produce conocimiento y soluciones técnicas. Porque tanto me parece que representó o encarnó Robert Oppenheimer esta forma de entender a la ciencia, que cuando visitó Japón en 1960, ya bastantes años después, 15 años después de que Hiroshima y Nagasaki fueran destruidas, los periodistas que le hicieron preguntas en esa visita, pues le preguntaron si se arrepentía o no de haber construido la bomba, ¿no? Y él afirmaba rotundamente que no se arrepentía. Pues claro. Y dos décadas después, es decir, en otros momentos, cuando le preguntaban acerca de Trinity, él decía abiertamente que él volvería a hacerlo, ¿no? Porque quiero pensar que lo que él estaba diciendo es que asumía que el rol de la ciencia es ese. Uh-huh. Y si lo que él quería era tomar decisiones políticas sobre qué hacer con los resultados de la ciencia, entonces no tendría que haber sido un científico en ese momento, tendría que haber sido o un militar o un político, ¿no? Sí, sí. Y en ese sentido, la ciencia que tenía en la mente Robert Oppenheimer, o las funciones de la ciencia, pues me parece son más evidentes del tipo de ciencia que tenemos hoy en día, y nos hacen ver muy claramente cuál es en realidad el amo y señor de este, digamos, aparato que tenemos, ¿no? Que en este caso, para Robert Oppenheimer, su amo y señor, aquel a quien encomendó toda su obediencia, pues fue el gobierno. Hasta cierto punto podríamos pensar que también hay otros amos y otros señores, pero uno de ellos claramente es el poder político, pues es el poder, la hegemonía, todo lo que conlleva el aparato social que tenemos, ¿no? Sí. Y la ciencia parece no ser más que una vía, un elemento que permite que el poder sea ejercido de una manera más eficiente. Sí, bueno. Entonces, ahí creo que muchas cosas que siguen siendo interesantes, pero lo que me parece finalmente que es como que la gran moraleja que podemos extraer de este personaje es que pues parecería ser alguien bastante congruente, ¿no? Es decir, exacto, si asumimos que lo que él habría extraído del Bhagavad Gita guiaba esa manera que tenía de actuar y de ver su propia vida y a la ciencia, y que todo eso constituía su propia moral y su propia fe, digamos, hasta cierto punto, eso significa que el tipo pues vivió por su fe y fue hasta cierto punto pues congruente con ella. Y recuerda esto bastante al epitafio que Oppenheimer usó para Franklin Roosevelt, que dice el autor de este texto, Higiya, que podría ser simplemente una descripción de la propia vida de Oppenheimer. Dice, porque el ser humano está formado a partir de su fe y él es lo que cree. Entonces podríamos entender a Oppenheimer desde esta perspectiva, ¿no? Y ver que en lo que él creía era un muy específico modo de hacer ciencia, un muy específico modo de hacer vida política y también un muy específico modo de ser humano. Así es decir, de entenderse a sí mismo como alguien que tiene que cumplir su deber, cumplir con su papel, cumplir con su rol y ya está. Sí, correcto. No sé, creo que esa manera de entender la vida es algo que hoy por hoy no es tan común. Es decir, no sé, yo mismo no me identifico con esta manera de ver las cosas, ¿no? Creo que tenemos una idea de que hoy por hoy deberíamos de vivir una vida más individualizada y demás, y la noción del deber no parece ser, al menos no para mí y para las personas que conozco, no parece ser como un asunto que le dé sentido a la vida, ¿no? No sé si tú conozcas a alguien que incorpore la noción del deber como parte de sus principios, no sé. Pues no, quizá en la forma de Oppenheimer, en el sentido de incluso ser toda una deontología, ¿no? Uh-huh. de lo que hay que hacer. Quizá un militar o algo así. Sí, exacto, sí, es que va por ahí la cuestión. Yo pienso que en este nivel no se trata solamente de un deber como tal,
digamos que tiene que estar arraigado en otra creencia más grande para que tenga sentido y sustento. En este caso parecería pues existir algo así como un misticismo de alguna manera, y que en función de esas grandes verdades que no discute la ciencia y que no tiene intención de discutir, y que más bien son abordadas o incorporadas a la vida a partir de eso, de una decisión vital, no tanto de un actuar científico, pues ya se resuelven muchas cuestiones. Es decir, lo digo de esta manera, el científico no es científico por una decisión meramente en atención a la ciencia misma, sino que antes bien es un ser humano que toma posiciones metafísicas y que toma una posición filosófica respecto de las cosas, y solo entonces decide su dharma o adopta o asume su deber en ese sentido. Entonces el deber como tal, me parece, no puede actuar o no lo podemos incorporar a nuestras vidas sencillamente por el deber mismo, sino que habría de arraigar en un cuerpo de principios religiosos, metafísicos, místicos, si se quiere, y en ese sentido pues las cosas se vuelven más complejas y pues más interesantes, supongo yo, ¿no? Porque pues eso, el ser humano no es únicamente un instrumento, y eso es lo que me ha hecho ruido toda la conversación, porque pues no es así. El instrumento es la palanca, la polea y todo eso, pero pues el ser humano, por obvias razones, no se identifica con esa funcionalidad. Por más que de pronto, como lo he dicho, pues hay intentos de construir morales funcionales o pragmáticas a partir de las cuales las decisiones fuesen más sencillas. Pero si hacemos caso de que Oppenheimer era pues un diabólico y gentil erudito, pues efectivamente pues no es nada sencillo el tema, ¿no? No es nada sencillo, y lo dijiste hace un momento, es legítimo, fue legítimo su proceder, porque él hizo su deber con mucha convicción, entiendo. Y el malestar, creo, de él habría sido el fracaso, ¿no? El fracaso en la ciencia. El fracaso técnico. El fracaso técnico, porque él no se cuestionó sobre el mal que estaba generando o las consecuencias devastadoras de su descubrimiento, sino pues el mal sería pues la falla a nivel técnico. O sea, yo creo ahí, para diferir un poco, yo creo que sí se dio perfectamente cuenta, y creo que hasta cierto punto experimentó culpa o aflicción o contradicción, ¿no? Habiendo visto las consecuencias de su arma, ¿no? Lo que pienso es que fue lo suficientemente maduro como para separar esas opiniones personales que eran morales y políticas e ideológicas con su papel profesional, que finalmente fue lo que le terminó dando sentido a su vida, ser un científico y ser, en ese caso, pues el desarrollador del proyecto de la bomba atómica. Claro. Por eso creo que lo admirable hasta cierto punto del personaje es haber logrado pues comportarse casi como un estoico y decir, me interesa poco cómo me siento y cómo pienso sobre cómo deban ser usadas estas cosas, mi tarea es esta y hasta aquí llego. Y ya lo demás no es mi responsabilidad. Por eso, si me preguntan si lo volvería a hacer, claro que lo volvería a hacer, aunque crea que esto estuvo mal. Porque él decía, pienso que tengo sangre en las manos, pienso que no era necesario porque Japón estaba a punto de rendirse, pienso que todo eso es una mala manera de usar esta bomba, pero mi tarea era otra. Mi tarea era desarrollarla, y lo volvería a hacer. Ese es un punto, es la contradicción extraña o la paradoja curiosa que creo que se explica cuando entendemos que era alguien capaz de hacer a un lado estas dos cosas y de no mezclarlas, pues. Sí. Y creo que eso es lo difícil de la personalidad de Oppenheimer. Claro. Porque yo pensaba ahorita que te escuchaba, decía, imagínate los discursos de superación personal que hay hoy en día, ¿no? Que son más bien del tipo de empodérate, tú pues hazte cargo, sigue tus sueños, y este tipo de cosas que nos piden
las personas que hacen estos discursos de superación personal. Y me imaginaba yo el tipo de discurso que nos daría Robert Oppenheimer si le pidiéramos que nos motivara, ¿no? Si le pidiéramos que nos hiciera un coach, que nos coacheara. Pues el tipo nos diría algo así como: conoce tu papel en el mundo, cúmplelo y cállate la boca. Y ya está. Y eso te dará cierta paz, ¿no? Hasta cierto punto. Y confío en que sí puede ser así, ¿no? Y que, o sea, que es legítimo, ¿quieres decir? Sí, y que pues pudiera evitar muchos conflictos morales, políticos. Y, sí, es que vuelvo al punto de que esta forma de vivir es algo que hoy por hoy no parece ser muy común. Insisto con la comparación. No parece que si tú pones un video en redes sociales diciendo: conoce tu deber, cúmplelo y sé feliz con eso, no parece que vaya a ser de los speech motivacionales más cotizados, ¿me explico? Y sin embargo es la vida que le dio es el sentido moral que le dio a Oppenheimer su estrategia de vida, su estrategia vital, y su forma de entenderse a sí mismo como científico. Sí. Es decir, tratar de entender cuál era su rol y, habiendo visto cuál era su rol, es decir, ser un científico nuclear y el desarrollador de la bomba atómica, cumplir con ese rol y hasta ahí. Y que en el haber cumplido, que estuviera su éxito, su satisfacción y ya está. Insisto, yo personalmente encuentro difícil identificarme con esa manera de llevar la vida, pero creo que es una bastante legítima forma de dirigirse, ¿no? Sí, y es que ha de ser también tentador, supongo, de estar en una situación de tener, digamos, otra vez lo digo, tantas perspectivas. Me parece que él tenía pues una perspectiva muy muy amplia sobre muchas cosas que estaban ocurriendo, y tener la posibilidad de ser instrumento para la verdad, vamos a ponerlo de esa manera. Suena muy religioso esto que dice. Pero sí. Sí, pero sí, bueno, religioso en un sentido amplio, ¿no? Sí. No restringido a una en particular, pero pues cuando Krishna se revela en su forma verdadera y le dice: es que yo no soy otra cosa más que destrucción, o al menos es mi tarea actual, le dice, es mi tarea actual el ser destructor del mundo. Y bueno, pues, y si en el fondo eso revela que esto es una, vamos a decir, dialéctica entre orden y caos. Sí, claro. Y eso es el orden del caos. Que esa es finalmente la línea que hay que seguir, digamos, en la medida de lo posible, buscar que la verdad acontezca, vamos a ponerlo de esa manera. Y si la ciencia y la técnica han de ser instrumentos para el acontecimiento de la verdad, eso sí nos pone en una situación pues muy compleja, ¿no? Sí, incluso aunque esta verdad sea monstruosa y catastrófica. Es lo que de alguna manera está diciendo el texto, y bueno, y esta enseñanza, que la verdad no tiene por qué ser de alguna forma bonita, ¿no? bonita, sino que puede ser aterradora. Devastadora. Y si la ciencia y la técnica revelan eso, pues no es porque la ciencia y la técnica sean malas en sí, sino que son, digamos, el escenario en donde tiene lugar esta verdad, ¿no? Y que ¿por qué podría ser verdad en sentido estricto? Pues porque nos dice algo del universo, nos dice algo de cómo funciona la física y cómo se comportan los elementos, y nos dice mucho de nosotros mismos al emplear esa tecnología. Entonces, pues claro que estamos ante una cuestión de esa naturaleza, y pues es un poco religioso, es un poco filosófico, es un poco místico, y es un poco, pues sí, pues ético, ¿no? Entonces, se me ocurre hacer un poco más compleja la cuestión a partir de esta comentario. Sí, creo que vale la pena, ya para cerrar, recapitular estos tres principios, ¿no? Que, insisto, son la hipótesis de Ihiya para entender al personaje de Oppenheimer. Estos tres principios que se extraen de las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita, que son deber, destino y fe. En este caso parecen, como hemos discutido, que
explican bastante bien y bastante interesantemente cómo vivió su vida este científico, este personaje que es Robert Oppenheimer. Pues bien, no me queda más que agradecerte, Jorge, por la conversación. Muchas gracias. Espero hayan disfrutado de esta conversación. Síganos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí estaremos compartiendo más contenido. También pueden escucharnos los lunes a las 3 de la tarde a través de Radio UAS. Y no quiero cerrar el programa sin antes recordar y reiterar que enviamos desde acá nuestro apoyo solidario y un abrazo al señor rector, el doctor Jesús Madueña Molina, que está pasando por un momento en el que se está defendiendo la institución, se está defendiendo también él sus convicciones para con la institución y la autonomía. Y pues desde acá nuestra solidaridad y nuestro apoyo, y pues por la defensa de la autonomía, que ojalá logremos defenderla. Es el Dharma que... Es el Dharma del rector. Sí, admirable también en ese sentido. Muy bien, pues eso. Les agradezco y te agradezco, Jorge. Nos vemos. Nos vemos. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.